En estas imágenes podemos observar los diferentes tipos de corte que podemos realizar con nuestra herramienta. En este caso en particular estamos viendo una penetración profunda y con un corte que sigue de largo utilizando todo el diámetro de la herramienta, lo cual es un error. Ya más adelante veremos por qué. Lo más apropiado para este caso sería utilizar una rampa para hacer una penetración suave. Sin embargo, si hacemos una continuación de corte del material de la misma manera, tampoco serviría. La mejor opción es hacer una eliminación de material con pasos pequeños, con varias pasadas sobre la misma ruta de corte hasta llegar a la profundidad deseada. En la siguiente imagen vamos a ver en una vista de corte transversal cómo va profundizando la herramienta con las distintas pasadas y aprenderemos a calcular la profundidad, el paso de corte que debe de tener la herramienta para poder hacer un uso eficiente de ella y que no se nos vaya a quemar como lo estamos planteando en el título del video. Otra opción que podemos utilizar son rampas de corte para profundizar en el material de manera suave y progresiva, como lo estamos viendo en el video. Y en la siguiente sección vamos a hacer uso de una calculadora para poder conocer los parámetros reales y los límites reales de las herramientas que estamos utilizando. Diseñé esta calculadora porque intentando buscar información en internet y en YouTube, realmente no encontré algo conciso para trabajar con los materiales y con los cortadores que estaba usando en ese momento. Me di a la tarea de elaborar esta hoja de cálculo para poder yo tener de una manera certera los parámetros que necesitaba para los cortes en mi router CNC. Y bueno, es algo que quiero compartir con ustedes porque la verdad es que no es nada fácil. Nadie te dice qué es lo que hay que hacer, cómo calcularlo exactamente. Son las personas que hablan y hablan en YouTube, así como lo estoy haciendo yo ahora, simplemente te dan consejos vagos, nociones muy borrosas de lo que hay que hacer. Así que bueno, yo estuve juntando todas las fórmulas. Muchas de estas cosas las aprendí en la escuela de ingeniería, pero igualmente me estoy respaldando en manuales de fabricantes conocidos, fabricantes serios, en donde podemos confiar en la información que nos dan. Aquí tengo de este lado en color azul, las fórmulas en el sistema métrico y de este lado las fórmulas en el sistema imperial. La verdad a mí me gusta mucho usar el sistema métrico, es más amigable. El sistema imperial, bueno, si quieren ver las fórmulas pueden ir a esta parte del video, esta sección del video, y son las mismas, con los mismos parámetros. Aquí tenemos RPM, aquí tenemos Rotational Speed, aquí tenemos Cutting Speed, aquí tenemos Peripheral Cutting Speed, que es básicamente lo mismo. The Feet per Minute and the Machine Feed Rate es lo mismo, y los tengo ordenados. Pueden ir a esta parte del video para ver cómo son las fórmulas en sistema imperial y las unidades que hay que ingresar. Por ahora lo voy a dejar a un lado. Si les gustaría que hiciera un video con las fórmulas en sistema imperial totalmente explicado, bueno, sería exactamente igual que este, solo que lo explicaría con fórmulas en sistema imperial. Y aquí tenemos una tabla de valores que vamos a ingresar. Son valores que vamos a obtener de los manuales de los fabricantes. Estos son parámetros muy superfluos para las personas que quieren solamente cortar acrílico y hacer una figurita o cortar letras. No necesitan saber cuánta cantidad de material van a arrancar por cada vuelta. Entonces prácticamente nos vamos a enfocar en cuántas revoluciones vamos a aplicar a nuestro material, qué velocidad y qué profundidad de corte. Estos parámetros que vemos acá, que los estoy seleccionando en un color verde claro, son los parámetros que nosotros vamos a ingresar, y de este lado en un color verde fuerte son los parámetros que se generan para los parámetros que ustedes están ingresando. Esta tabla de aquí no la tomen en cuenta porque son para cuestiones más complejos de corte, que los voy a explicar posteriormente. Prácticamente no lo vamos a tomar en cuenta, lo voy a dejar de lado. ¿Cómo van a elegir su herramienta? Bueno, primero vamos a necesitar el diámetro de la herramienta. Para los efectos de esta explicación lo voy a dejar en 3 milímetros.
Z, ¿qué es Z? Z es el número de flautas que tiene su herramienta. N, el número de revoluciones por minuto que van a usar de su usillo o de su router. Si ustedes tienen uno diferente, aquí lo podemos modificar. El AP es la profundidad de corte que vamos a manejar. El FZ es la alimentación por diente, esto es importante. Diámetro de la alimentación de la herramienta. Este es el ancho de corte que ustedes van a estar utilizando para cortar su material. Y BC, este es un parámetro de diseño que tienen que obtener de las tablas. Con esto voy a empezar a explicar cómo hacer los cálculos. Aquí tenemos, por ejemplo, una herramienta de un solo filo y las especificaciones, pero de la misma manera pueden utilizar de 2, de 3, de 4 filos. Como podemos ver en estas imágenes, aquí tenemos uno de 2, sin ningún inconveniente. Aquí es donde vamos a seleccionar las propiedades de nuestra herramienta. Por ejemplo, esta herramienta tiene un diámetro de 3 milímetros y aquí están las especificaciones que nosotros estamos buscando. Lo que es AP, AE y cómo se usa en cada una de las situaciones. Por ejemplo, como les mencionaba al principio, este es un trabajo de slotting, espero que lo puedan ver. Y aquí tenemos una de arranque de material simple y son diferentes especificaciones. Lo primero que vemos de aquí es que la velocidad de corte varía. Esta herramienta es útil para los materiales no ferrosos, para aluminio y para plásticos, como indica. Vamos a suponer que ustedes quieren cortar letras o acrílico y solamente necesitan la silueta. Vamos a utilizar esta operación. Y aquí nos dice que para 3 milímetros vamos a tener un arranque de viruta de 0.019 milímetros. Entonces voy a regresar a mi calculadora. Aquí ya tengo mi Z, que son 2 flautas. Bueno, en este caso va a ser una flauta, va a ser un cortador de 3 milímetros. Las revoluciones todavía lo estamos planificando. La alimentación va a ser de 0.19. Hasta un 75% de la herramienta se puede utilizar. Y nuestra velocidad de corte tendría que ser desde 175 hasta 300. Muy bien, voy a dejar esto en 175 y el primer parámetro que me va a arrojar simplemente con el dato de la velocidad de corte y del diámetro de la herramienta son las revoluciones por minuto que esta herramienta puede manejar. Aquí lo que necesitamos tener en cuenta es el tipo de dureza del material. Pero si ustedes están utilizando un material muy blando, podrían llegar hasta 300 metros por minuto. Vamos a suponer que vamos a cortar MDF, entonces yo puedo utilizar el valor máximo que me podría dar hasta 31.831 RPMs. No puedo usar un Dremel a su máxima velocidad porque el Dremel a la máxima velocidad que maneja son 35.000 revoluciones. Entonces aquí ya vamos teniendo una limitación en los parámetros de nuestra máquina y de cómo la vamos a ir ajustando. Y este es un primer paso para saber por qué se nos queman las herramientas de corte. Tenemos ya estos dos parámetros. Establecimos la velocidad máxima de corte que puede tener nuestra herramienta, 31.800 revoluciones por minuto. Así que vamos a ajustar nuestro usillo a 31.000 revoluciones o menos. Ya con nuestro parámetro aquí lo voy a dejar en 31.000 revoluciones, a lo mejor hasta 30.000. No sé si ustedes están utilizando, por ejemplo, un router que llega máximo a 25.000 revoluciones. Ya tenemos este parámetro, nuestra velocidad de corte máxima, las revoluciones a las que vamos a trabajar. Vemos que la herramienta sí soporta 25.000 revoluciones, el diámetro, las flautas, la alimentación por diente, que igual la sacamos de la tabla, y el porcentaje de herramienta que vamos a usar, porque solamente vamos a cortar en forma lateral, el 75% de la herramienta. Algunos sugieren el 40, 60, dependiendo del tipo de corte y la profundidad. La profundidad de corte también, esto es importante. Vamos a suponer que queremos una profundidad de corte de 3 milímetros. Y ahora vamos a ver en qué se basa esto. Primero, la alimentación.
Nosotros ya obtuvimos los datos para nuestra alimentación, el número de revoluciones que son 25.000, lo vamos a dejar así, y el número de flautas, tenemos una sola flauta. Aquí no voy a cambiar ningún parámetro, todos los parámetros los cambio aquí. Aquí solamente muestro lo que automáticamente se actualiza desde acá, desde esta tabla de parámetros de selección. Alimentación por minuto. ¿Cuántos metros o milímetros por minuto vamos a usar? En mi máquina yo uso a duras penas 2 metros por minuto. Entonces por eso lo puse en milímetros, porque a veces las operaciones de corte que hago son incluso de menos de 1 metro por minuto, como por ejemplo cuando corto aluminio o acero, tengo que reducirlo bastante. ¿De qué depende? Bueno, en principio a 25.000 revoluciones con una flauta y con una corte por diente de 0.019 milímetros, lo más rápido que podemos ir con esta herramienta son 475 milímetros por minuto. O sea, no importa la máquina que tengan, si puede ir a 6, a 10, a 20 metros por minuto, no importa que la máquina tenga más revoluciones en el husillo, porque está limitado por el tipo de herramienta que van a usar. Si ustedes están intentando llevar su máquina a la máxima velocidad con 25.000 revoluciones y con esta herramienta de un solo filo, lo que va a pasar es que la van a quemar, porque la herramienta no está diseñada para eso. Ahora, para la siguiente parte vamos a hacer una operación de ranurado, y aquí vemos que tenemos 0.019 de arranque de viruta por diente. Vamos a la calculadora, regresamos la alimentación a 0.019, vamos a utilizar una herramienta de 3 milímetros, una flauta, vamos a utilizar, habíamos dicho, para esta herramienta el máximo de revoluciones, en caso de que estemos usando por ejemplo un Dremel. La operación es cortar MDF o acrílico de 3 milímetros. Según las especificaciones de la herramienta, si quisiéramos cortar 6 milímetros, tendríamos que dar pasos de 3 o del diámetro de la herramienta, una vez el diámetro de la herramienta para la profundidad de corte. Si ustedes cortan con 4 milímetros, bueno, va a ser pasos de 4 milímetros. Si cortan con 6, va a ser pasos de 6 máximo. Aquí estamos utilizando 3, vamos a hacer un paso de profundidad de 3 milímetros para el corte. La alimentación, el 100% de la herramienta, porque va a penetrar totalmente la herramienta para intentar cortar ese material de 6 o de 3 milímetros. Yo voy a suponer que es de 3 milímetros, si no, como ya dije, igual son pasos de 3. Y la máxima velocidad de corte de 300 metros por minuto. ¿Cuánto nos va a arrojar? Bueno, aquí dice que son 70 watts para 30.000 revoluciones, lo cual es bastante bueno. En teoría se podría cortar ese material con un Dremel, pero el mayor límite sería la velocidad. Aquí no podemos cortar a más de 570 milímetros por minuto. Otra vez vemos que es una velocidad muy baja. Si quisiéramos cortar más rápido, podríamos utilizar un cortador de 2 flautas. Se duplica, pero el problema es que también se duplica la potencia. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos bajar las revoluciones y ya se adapta un poco más la potencia a nuestro, en este caso a nuestro Dremel. Si estuviéramos cortando con un Dremel, si estuviéramos una máquina de escritorio, y no solo eso, sino que la velocidad aumenta a 950 milímetros por minuto. A pesar de que bajamos las revoluciones, podemos ir más rápido. Entonces, aquí es un claro ejemplo de cómo es que necesitamos hacer los cálculos correctos. ¿Por qué? Porque si yo quisiera ir a 30.000 revoluciones, la potencia que necesito es mayor al husillo del Dremel que nos está aportando. Y si yo quisiera usar una flauta, bueno, sí puedo usar una flauta, pero la velocidad es menor. Entonces estos son los parámetros con los que debemos de jugar. A veces no podemos obtener una herramienta de un solo filo, tenemos que improvisar y usar otro tipo de cortadores, y obviamente ajustar las velocidades y capacidades de nuestra máquina para ese tipo de cortador. Hasta aquí esto es todo. Aún queda pendiente la parte de
de corte de alta velocidad, donde se utiliza un método Vertex, que es un método parabólico tangencial a un punto, que se utiliza también para las aproximaciones de corte en las máquinas CNC, donde podemos cortar a alta velocidad usando todo el filo de herramienta, y bueno, ya lo iremos viendo más adelante. Esto es todo, espero que les haya gustado, espero haber sido bastante explícito. Si tienen dudas, déjenlo en sus comentarios. Si les gustó, por favor denle like y no olviden suscribirse. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.